Bueno, pues, Lichis, normalmente decimos bienvenidos, porque solemos grabar el programa allí en el bar, en el Barty, pero en esta ocasión no podemos decir eso. Si te apetece decirlo a ti, que Pues ya es... bienvenidos, vale. bienvenidos a mi morada. Nos gusta saber si lo somos o no. Sí, sí, Evidentemente eres un tío educado y no nos dirías lo contrario, ¿no? Exactamente. Bueno, hablábamos de todo. Bueno, la gente no lo ha visto, luego grabaremos algunos trozos y tal, pero tienes una casa muy guapa, ¿no? Sí, nos mudamos aquí hace 6 años, pues yo necesitaba un espacio para montar el estudio y nada, estamos aquí en Humanes de Madrid, justo en la frontera con Toledo, súper a gusto, es un sitio donde puedo llevar una vida bastante bien y por lo que nos costaba un apartamento de 50 metros cuadrados en el centro, pues nos hemos venido aquí, tenemos la estación de Renfe, una vida tranquila, estoy a media horita de Atocha y guay. Lejos del mundanal ruido de la capital ahora, ¿no? Sí. Lichis, ¿o qué? Pues aunque ayer te tocó bajar al foro. Ayer, joder, bajé por primera vez en un año, cogí un coche y me mareé, madre mía, y me sentí como... Pero sí, no, la verdad que también aquí mi vida es la de estar trabajando en casa, que es donde los músicos hacemos el 90% de nuestro trabajo y tocar los fines de semana, y necesitaba este espacio para montar mi estudio, grabar mis discos, hacer producciones a otra gente y tal, y nada, pues pillamos y aquí nos quedamos. Pues está de puta madre. Bueno, te decía antes de la entrevista que he traído aquí un sobrecito y he traído 2 o 3 cositas. Y yo nunca he estado en un interrogatorio policial. ¿Tú has estado alguna vez en algún interrogatorio policial? No te voy a contestar esa pregunta. Perfecto. Bueno, siempre que veo esos interrogatorios digo, ¿realmente será así? Sí. Bueno, vamos a hacer nuestro propio interrogatorio, entonces te iré sacando un poco pruebas a lo largo de la charla que tengamos y bueno, son cositas que espero que te mueven. Decirte, Lichis, que... darte muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y por tener todavía esa capacidad de atender a la gente cuando te llama, ¿no? Y eso mola mucho a la gente que no lo habéis perdido y mola mucho saber que en estos tiempos, que el comentario es típico, son tiempos jodidos, tiempos en que no hay música en directo, tiempos en que la gente, comentábamos ayer, daba una vuelta por el barrio donde vivo y entre que la tarde estaba así nublada, las mascarillas, los bares cerrados del paseo y tal, te recuerdo un poco esas pelis que veíamos, ¿no? de posguerra, ¿no? Nos imaginamos cómo era un poco la posguerra de la guerra civil y cosas así, y te viene un poco esas reminiscencias, ¿no? de esa tristeza, ¿no? Que se queda después de un acontecimiento chungo, ¿no? Entonces, toda esta chapa que te estoy dando es porque me gustaría decirte en nombre del programa y en nombre de mucha gente que estas cosas, al no poder salir de copas, al no poder ir a conciertos, incluso al no poder juntarte con los colegas a tomar algo, yo creo que se agradece poder pinchar, aunque sea en YouTube, un canal y escuchar a gente hablando mientras tú te tomas una cerveza en tu casa, un copazo, o estás con tu chica o con quien sea, y es de agradecer y te lo tenía que decir. O sea que esto también para mí es un concierto. Bueno, el mérito es vuestro, sois también vosotros los que aquí, no habiendo nada en el panorama, os estáis sacando de la manga lo que sea para mantener la salud intelectual, mental y espiritual, ¿no? Que ya creo que en esta situación que estamos viviendo ya es bastante, ¿no? Es fundamental, porque no tenemos además otra cosa, hay que mantener la moral, hay que mantener las neuronas moviéndose y el corazón latiendo, claro. Porque antes la pregunta era como retórica siempre, pero ahora te la quiero hacer con el significado real que tiene ahora, ¿no? Es, Lichis, ¿cómo estás? Pues fíjate que yo ya no se lo pregunto a nadie esto de, oye, ¿qué tal? O ¿cómo estás? ¿No? Directamente, que creo que me da un poco de pudor. Bueno, yo bien, a ver, pues, intentando trabajar y sobrevivir como está todo el país, ¿no? Y, pues entre las ayudas que recibes y lo poco que puedas trabajar aquí y allá, pues vas sobreviviendo, ¿no? Yo quizá por mi vida, salvo esto cada vez que lo cuento siempre se despierta alguna sonrisa de escepticismo, salvo 2 o 3 años muy buenos que tuve en lo profesional, toda mi vida ha estado, antes de la cabra por ejemplo, el otro día estuve aquí recopilando un saco de cintas así, he estado en cientos de grupos a lo largo de mi vida, ¿no? Tocando, dando clases,
intentando hacer bares, cuando entonces todavía los grupos no vivían de tocar en bares, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90, y después de aquella época de cierto relumbrón, por volver otra vez a picar piedra. O sea que en estas situaciones de incertidumbre y de buscarte la vida, estás más hecho, ¿no? Quiero decir, igual estoy más preparado para no dejarme llevar hacia abajo, hacia el desagüe, gracias a esto, ¿no? Y bueno, como tú, pues todos los que tienen una vocación artística o algo, sabes que en el peor de los momentos subes aquí, agarras una guitarra, un piano, enciendes un ordenador, hagas lo que hagas, ¿no? Abres un libro, abres tal, y estás en otro mundo, ¿no? Y eso te fortalece, ¿no? Yo creo que el que es como, imagínate, como el que es surfero, pues bueno, hay olas más grandes, olas más pequeñas, pero el que está acostumbrado, ¿no? a olear, Sí. pues bueno, tiene un poco ese pozo, ¿no? Esa herramienta de saber que ya ha pasado por situaciones, a lo mejor no como esta, pero bueno, parecidas, ¿no? Sí. ¿Cómo Lichis, cómo Miguel Ajá. le da por ser músico? ¿Qué es lo que tú recuerdas? ¿Tienes esa sensación? Por ejemplo, yo me acuerdo, yo soy del 74, tú del 70, ¿no? Yo me acuerdo, esto me da vergüenza antes confesarlo, ahora ya uno ya tiene canas suficientes para que no le dé vergüenza casi nada, y yo me acuerdo que empezó a darme el gustillo de querer ser cantante o músico y tal y cual, por los hombres G, tío. O sea, yo quería follar como David Summers. O sea, yo veía esas películas. ¿Te acuerdas de esas películas de Sufre Mamón? Tú eras a lo mejor un poquito más mayor, ¿no? A mí me pilló justo con 13, 14 años y tal, ¿no? Y decía, hostias, ¿cómo tiene que molar ser David Summers, ¿no? Y tal. Y me acuerdo, mi primera actuación con 13 años fue en el colegio, las típicas actuaciones estas de fin de curso. Hicimos Temblando, una canción de eso, pero lo hicimos en playback. O sea, eso fue mi primer contacto un poco con... Que yo recuerdo decir, hostias, esto tiene que molar. Y luego, la sensación de gustarte la música, como para decir, hostias, igual esto mola como para tal. Fue un verano chungo. Yo soy una persona, ya no, pero le daba de pequeño le di muchas vueltas a la muerte. Ya con 13 años, tío, caí en una pequeña depresión, con 13, 14 años, porque yo pensaba mucho en la muerte, en que mis padres que se iban a morir antes que yo, tal y cual. Y me acuerdo, estuve muy chungo un verano, o sea, recuerdo ese agosto, y del 86 creo que era, escuchando un concierto de Radio Futura en directo por la radio en FM desde la Plaza de Toros de Valencia. O sea, yo cuando escuché aquello dije, yo me quiero dedicar a esto. ¿Tú tienes recuerdo consciente de cuándo más o menos te vino a ti esa sensación? Bueno, en mi caso fue un proceso gradual, ¿no? Mi padre, que es un apasionado de la pintura, le trabajaba en tabacalera, era muy joven, a mí me tuvieron muy joven, y se pasaba todas las tardes pintando, y bueno, pues la única manera que tenía de tenerme entretenido era ponerme con ello. Era un niño además bastante tranquilo, y entonces mi padre tenía un pequeño tocadiscos, estos Belter. Nosotros vivíamos en Aluche, nos acabamos de mudar de Barcelona, entonces mi padre trajo de allí, claro, en aquella época era lo que le correspondía, una colección de discos impresionantes de la Nova Cançó Catalana, todo lo que sacaba Luis Llach, Serrat, María del Mar Bonet, un montón de gente, ¿no? Y luego posteriormente también mis tíos, que eran universitarios, mi tío Jesús y mi tío José, con el tiempo, uno estudió en Cambridge, en Holanda y tal, iban trayendo discos, ¿no? Yo me acuerdo que empezaron a llegar discos de Pink Floyd, bueno, en aquella época casi todo el mundo tenía una colección también bastante ecléctica de discos en los que estaban el álbum azul y el rojo de los Beatles, mezclados con Rocío Jurado y Manolo Caracol. Sí, sí. Y entonces, bueno, en mi casa y en mi familia se escuchaba mucha música. Entonces, mi padre me ponía ahí de pequeño, me ponía a pintar, a ver si yo pintaba, y lo que hacía era quedarme escuchando la música, ¿no? Atontado. Y con el tiempo, desde muy joven, sin querer ser músico, me acuerdo que escribía letras. Eso sí lo recuerdo desde que tengo uso de razón. O escribía canciones. No sabía. ¿Qué edad más o menos recuerdas más o menos? Yo creo que eso desde que tengo uso de razón, desde que empiezan mis recuerdos. Empezaba a cambiarle letras a las canciones, o estaba siempre como imaginando, pero nunca toqué un instrumento. Con un instrumento empecé muy tarde. Ya quiero decir que con el tiempo, a base de escuchar mucha música, llegó un momento en el que quise formar parte de ello, ¿no? Empecé como fan, ¿no? La música, escuchar música me llevaba a sitios que no me llevaba a otra cosa. Tenía la ambición o quería haber sido escritor también, ¿no? Y me di cuenta en un momento que lo que a mí me gustaba era escribir canciones, no tanto la poesía,
me encanta la literatura, la novela y el cine, pero lo que realmente me motivaba a hacer cosas era esto, ¿no? También escribí alguna obra de teatro para representar en el cole, pero bueno, me di cuenta de que era esto. Y, pues nada, empecé tarde, con 14 años, agarré una guitarra y empecé a dedicarle muchas horas al día, luego pude comprarme un bajo, montar el primer grupo. Porque empezaste de bajista, ¿no? Claro, sí, sí. Pues como se hacían las cosas en los 80, ¿no? La idea en aquella época, que en la que no había escuelas de música y el conocimiento no estaba a la altura de un clic, ¿no? Tuvimos esa desgracia, no lo digo como algo que me ponga aquí de abuelo cebolleta diciendo que eso me fortaleció, me hizo mejor, ojalá hubiéramos tenido lo que tenemos ahora. Pues como en aquella época tú primero montabas un grupo y luego ya aprendías a tocar, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando quedabas con uno que te enseñaba un acorde nuevo? Sí, sí, exactamente. Y te enseñaba un acorde nuevo y decías, hostia. Ibas a Vallecas y de repente buscando al tipo que tocaba, mezclaba la pentatónica mayor y menor. ¡Hala! ¡Hostia, ya lo tenemos! ¿No? Esto lo comentaba también en un vídeo McCartney, esto, ¿no? De cómo los Beatles se recorrieron medio Liverpool buscando en el otro lado del Merseyside a un tipo que sabía meter el acorde de dominante, ¿no? Dice, nada, cuando fuimos hasta allá, nos bajamos del autobús, le dijimos, por favor, tócalo. Lo tocó, dijimos, guay, nos montamos en el autobús y hemos diciendo, ya lo tenemos, ya está, ya lo tenemos, ya somos algo, ya lo tenemos. Qué guay. Bueno, mira, ahora que me viene bien para sacar la primera prueba aquí que tenemos, ¿no? Realmente son unos pequeños y modestos souvenirs, pequeños en lo económico, ¿bien? Pero yo creo que son importantes. Me ha venido guay porque como decías que tu padre era pintor y además hemos enlazado un poco con esta edad de 13, 14 años, de las influencias, de cómo empezamos en esto, voy a hacerte entrega de una cosa que a mí me encantó, o sea, fue de estas cosas que me emocionó, me lo trajo la madre de una chavala, de una niña adolescente, que fue a verte cuando tocaste este verano ahí en el bar nuestro, en el Barti, ¿sabes? Bueno, la chavala, me acuerdo que me escribió la madre reservando 3 entradas y me dijo que se podía entrar menores y tal. Y dijo, pero ¿es para ti? Dice, no, es para mi hija y otra amiga que tienen 14 años. No es por nada, Lichis, pero no es el target que te imaginaba yo así de público, ¿no? Dos chavalas de 14 años. Se chuparon ahí el concierto, les tenías que ver la cara, o sea, cómo estaban. Y cuando terminaron el concierto quería hacerse una foto contigo, la muchacha, y le daba hasta vergüenza. O sea, no se atrevía. No sé si llegó a hacérsela o no. Y dije, sí, hombre, ahora se lo decimos y tal. Y no sé si llegó a hacérsela también por tema del COVID o lo que sea. Bueno, a las semanas, la madre apareció ahí en el bar y me trajo bueno, sí. esto. Sí, esto lo conozco, ¿vale? Me lo mandaron ahí por redes. Sí, ahora la tengo de amiga en Facebook, a la chica. Pues este es el dibujo físicamente, que es nuestra primera entrega. Entonces, hostia, qué maravilla. Fíjate. ¿Sí? A la cámara, enséñala aquí. Vale. Sí, perdona. Mira qué maravilla. Sí, esta chica creo que está en Instagram como Roquemort o algo así, que está muy guay. Si la queréis seguir las cosas que hace, es una artistaza. Esto me lo quedo, es para es para ti, es el original. Pues además, lo voy a meter aquí en el estudio, voy a poner un marco. Qué maravilla. ¿Qué opinas de la gente de ahora? ¿Cómo crees que lo están pasando? Esos chavales de 14, 15, 17, 18 años, ¿tú te imaginas? Nosotros con 17, 18, 16, sin poder salir de casa, sin poder... ¿Cómo crees que lo está llevando esa...? Porque eres padre, son más pequeños los tuyos, ¿no? Bueno, tenemos uno de 13, el mayor, ¿sí? La otra tiene 10 y el otro tiene 5. No lo sé, por ejemplo, los más pequeños durante el confinamiento a mí me han dado una lección, porque lo llevaron muy bien. Hablé luego con el portero de un edificio y me decía, mira, macho, dice, mientras ha durado todo esto no he oído un solo grito ni una discusión en ninguna casa. Los niños estaban felices, tenían lo que querían, tenían a sus padres, estaban en casa, tenían la atención y el tiempo, lógico y tal, y ellos lo han llevado increíble, nunca momentos de desánimo, ¿no? Y de repente conectas con ese espíritu infantil, que es un espíritu creativo al 100%. Y es, bueno, este es el tiempo que tenemos, esto es lo que tengo, un palo, el suelo, tal, bueno, voy a inventar aquí algo. Siempre estaban jugando, inventando cosas. Para ellos no ha sido o sea, evidentemente, claro, sí, salir a la calle, relacionarse con otros niños, pero quiero decir que lo han llevado muy bien. La capacidad de adaptación, sobre todo, ha tenido que ver con la capacidad de conectar con el mundo de la imaginación.
que es la creatividad, ¿no? El crear otro mundo, vivir en otro mundo. Y los adolescentes lo tienen muy complicado, además es un momento de la vida, el adolescente, los jóvenes, en los que eres absolutamente individualista, ¿no? Y es parte del juego, ¿no? Tienes que aprender a pensar en ti, los demás te parecen todos idiotas, torpes, y piensas que esa generación que te precedió no han hecho bien las cosas, que tú sí que sabes hacerlas y las vas a hacer, ¿no? Y bueno, es una, en el fondo ya descubrirán que es una mentira, pero tienes que vivir eso, y es complicado. Y están obligados además a hacer un ejercicio de romper ese pensamiento individual y de pensar en los demás, de tener un ejercicio de solidaridad que no corresponde con su edad. Y más en un mundo que hemos creado tan neoliberal y tan terrible, ¿no? Todo esto de los youtubers en Andorra, ¿no? Todos los chavales piensan que están haciendo lo correcto. Es increíble. Los defienden. Es claro, es normal. ¿Pero por qué? Son referencia. Claro, ¿y quién es el ejemplo? ¿Qué ejemplo me vas a poner tú? ¿Los políticos que hacen lo mismo? ¿Los deportistas que hacen lo mismo? Todo el mundo. Y evidentemente pues estamos en ese punto, ¿no? Si lo hacen los demás, bueno, no voy a ser yo el único gilipollas que no lo haga, bueno. Y nadie mira al otro lado, de médicos, de gente vocacional que está tratando de construir otra cosa, de que yo también, si yo gano 600 euros, 300 se van a Hacienda, o sea, lo que pasa es que yo no tengo pasta para irme a Andorra. Quiero decir, sí, te entiendo perfectamente. Es muy difícil que ellos tengan ahora unos referentes válidos, no los tienen, pero no los hemos tenido nadie. Yo en mi adolescencia en los años 80 aquí en Madrid era terrible, el ambiente que había policial, represivo, una generación anterior devastada por la heroína. ¡Wow! Qué duro aquellos tiempos, no lo recuerdo, ahora en el recuerdo todo el mundo parece que lo ha alabado. Sí, eso. Tú te pilló justo, yo soy un poquito más joven que tú y yo ya estaba en el coletazo de aquello, sí, pero a ti te pilló en todo lo alto, ¿no? Una explosión de juventud y de creatividad antisistema totalmente, ¿no? Con una policía en Madrid y en toda España tardofranquista, en un momento en el que el terrorismo estaba muy presente, la heroína. Joder, fueron tiempos muy duros y además en una sociedad que estaba también castigada por el paro, en un país que éramos muy pobre. De repente con lo de la especulación inmobiliaria nos creímos Alemania, pero siempre hemos sido un país muy cercano, y te estoy dicho con todo el respeto, a una Polonia, a una Hungría, a una Rumanía, ¿no? Y estos países que con cierta, de una manera incorrecta y un poco soberbia miramos por encima del hombro, y es decir, no, nuestra realidad está ahí, somos un país de clase media baja o de liga o de segunda división en Europa, ¿no? Y lo hemos sido siempre. Bueno, no lo sé qué les toca vivir, les toca hacer madurar antes de tiempo. Además, el Lichis, ahora que dices eso, creo que todo este rollo de la movida madrileña como que ha eclipsado un poco lo que realmente era la España de los años 80, ¿no? Parece que la España de los años 80 era todo fiesta en Madrid y que todo, ¿no? Es como que lo que nos hemos quedado en los años 80, como que la imagen es, pues, no sé, como todo muy ¿no? Muy divertido, muy frívolo, muy no sé, y la España de los años 80 era bastante más oscureta, como estás contando tú, de lo que sale en el pop español, ¿no? Sí, era como una ecualización de IFI, ¿no? En el fondo, ¿no? Esto pasa siempre, cuando hay un pico hacia arriba, que seguramente lo viviremos cuando todo esto de la pandemia empiece a pasar y se empiece a recuperar, todo ese pico que hay hacia arriba arrastra una sombra detrás. Bueno, en realidad prácticamente cualquier cosa en la vida, ¿no? Como estamos hablando de los años 80, de esa imagen un poco que tiene a lo mejor la gente que no vivió esa época o que la vio de otra manera, de unos años 80 como muy divertidos y que todo era tierno Galván y pasárnoslo todo muy bien y tal, y que había como decías tú, había una sombra y un lado oscuro de todo eso, ¿no? No sé si esto lo sacaremos o no, entre medias de que calmábamos la pila de la cámara y no, estábamos hablando con nuestro cámara, que es Jorge, que está ahí por ahí, y nos hacía una pregunta bastante, no sé si complicada de responder. Yo en mi caso creo que no, creo que en el tuyo tampoco. Decía que si nos preguntaba, ¿no? Que si tuviésemos los ingresos, ¿no? De los youtubers y tal, que si nos iríamos a Andorra. Yo no he querido contestar fuera de cámara para contestarlo en la cámara, ¿no? Porque sí me parece, por lo menos yo sí me voy a mojar con esto, ¿no?
me parece muy importante que eduquemos a la gente en lo colectivo, porque si no estamos muy, muy jodidos. O sea, si esos youtubers, ¿no? Te lo digo aquí mirando la cámara, no, si esos youtubers que ganan lo que ganen, no sé cuánto ganarán, no conozco los ingresos, si será 300.000, 100.000, 60.000 euros, lo que sea. Si no estamos entendiendo que cuando lo que está pasando, por ejemplo, ahora, solo se puede solucionar a través de mejorar los servicios públicos y que eso solo se puede mejorar a través del pago de impuestos, vamos mal, o sea, vamos mal. Otra cosa es que yo entienda que a nivel individual, como persona, cada persona en un momento determinado tenga la picaresca o no, debe hacerlo, tal y cual, cada uno con su ética, con su rollo tal. Pero lo que a mí me indigna, personalmente, es que se abra un debate sobre si eso está bien o mal. Yo quiero decirte una cosa, si tú coges un taxi, por ponerte un ejemplo, tú coges un taxi y abres la puerta en un descampado y tienes dos opciones, pagarle el recorrido al taxista o salir corriendo y sabes que el taxista no te va a pillar, ¿qué harías? Eso es. Esta es una pregunta de índole moral. Joder, seamos claros. O sea, yo también pago como el Rubius casi el 50% de lo que genero, pero yo no tengo la pasta para irme a Andorra, ¿no? Mira, también se lo preguntas a una persona, ¿tú sabes cuántas veces me han ofrecido dinero por aparecer en un programa de televisión hablando de un famoso personaje que con el que yo colaboré en una canción y me querían pagar dinerales y he dicho que no? Y yo vivo al día. Tuve un momento de éxito que me fue muy bien hace ya 20 años, o sea, no vivo de las rentas ni mucho menos, ¿no? Cada uno tiene que establecer sus límites, ¿no? Y eso es, por ejemplo, yo lo que intento inculcarle a mis hijos. Es verdad que si tuviera menos escrúpulos, igual mis hijos vivían mejor, pero vivir mejor a un nivel material. Pero veo los hijos de muchos famosos y ricos lo que han hecho con sus vidas y me digo, ¿esto también es lo que quiero yo para los míos? No, no tiene nada que ver. Puedo intentar no soy un ejemplo de nada, pero puedo intentar dentro de mi pequeña parcela decirle a mis hijos, mira, no, el éxito y el dinero son importantes, pero no pueden serlo todo, no a costa de cualquier cosa, ¿no? Y ese es el debate. Pero ¿cómo se lo dices a una sociedad en la que de repente ahora mismo, quiero decir, en el mismo fenómeno de redes, hacer nada te puede convertir en, quiero decir, a mí un influencer, y con todos los respetos, a mí me parece que no hacen nada. No hacen nada, nada en absoluto. Y bueno, y todo esto que veo de YouTube y tal, a mis hijos ven YouTube constantemente, así que yo no se lo quito, ve lo que quieras. Es la nueva tele. Sí, yo no voy a decirles tal, ve lo que quieras, que yo me quedo aquí viendo el fútbol, fíjate, ¿qué lecciones te voy a dar de nada, no? Pero en esta especie de medievo audiovisual, ¿no? En dos dimensiones, donde solo sale una cara haciendo gestos, haciendo nada. Bien, no voy a negarle el derecho a esa gente a ganarse la vida, que se la ganen. Media plantilla de Telecinco, ¿qué has hecho para ser famoso? A lo que voy. ¿Qué has hecho para ser famoso, para tener éxito? En realidad no necesitas nada. Ser famoso, hoy por hoy, ya es una profesión. Nosotros nos han educado, igual a los dinosaurios, si nos habían educado en que tenía que haber un cierto mérito, una cierta cosa, gracias a la cual tú obtenías fama, o a pesar de la cual la obtenías. Porque a mí, por ejemplo, creo que la fama es lo peor que me ha pasado en la vida. A mí me hubiera gustado tener éxito sin ser famoso, sin que mi cara o mi vida se vieran comprometidas. Eso es lo que me hubiera gustado. Pero en mi profesión no puedo. Hay una parte que tengo que sacrificar y eso se paga, se paga muy, muy caro, muy caro. Pero no sé si me estoy perdiendo un poco, pero es esto, yo también pago mis impuestos y no tengo la pasta de irme a Andorra. Si me dices que si lo hubiera hecho cuando tuve la oportunidad, no lo hice. Esto no me convierte en mejor ni peor persona que nadie, pero no lo hice. Y seguramente ahora también podría, ¿qué cojones? Me vengo aquí, me hago mis garitos, me hago mis cosas y tal, y me voy a Andorra. Una cosa diferente es que en muchas ocasiones, y a mí me ha pasado con músicos que conozco, ¿no? Para sobrevivir mucha gente se tiene que mover en B, lo que seguramente despierte ciertas críticas, sobre todo por parte de la derecha, de mucha gente, ¿no? No, pero está bien, que las cosas se sepan. Hay gente que vive de tocar en bares, que tiene que hacer un disco y sacar el dinero de lo que ha ido ahorrando de tal, y no puede hacerlo de una manera legal, porque no puede, porque la normativa les oprime. Esa es una diferencia muy grande, ¿sabes? Entonces, esta gente está luchando por sobrevivir. Hay otra gente que no es que esté luchando por sobrevivir, es gente millonaria que quiere más dinero. Punto.
Entonces, bueno, lo que te decía antes, es como, sí, tú vas te llaman de un trabajo y hay lapiceros por ahí, nadie los vigila, no te llevas un bote de lápices. Bien, pues ahí, ese es el principal problema por el cual la política no funciona, el sistema no funciona, la sanidad cuando nos la hemos necesitado no funcionaba, porque un montón de pillos, cuando tuvieron la oportunidad de, venga, si tú no coges este sobrecito, o no concedes la contrata del hospital, o no privatizas esto, venga, si tuvieran la ocasión no lo harían. Sí, lo ha hecho mucha gente. Y así estamos. El resultado es este, ¿vale? No puedo decir más. Y no hemos aprendido casi nada. Nada, nada. Y el resultado es este, por eso vivimos en este país y pasan las cosas que pasan. Y por eso ayer se murieron 764 personas, que se dice pronto. No son números, son personas, como tu madre, tu hermano, tu colega, tu hermano, tu brother, todos, como el Rubius, personas exactamente igual. Se están muriendo 764, con nombres, apellidos, historias, filias, fobias, cariños. Uf. Sí, hemos creado ya una especie de tamiz, de filtro para insensibilizarnos con Claro, eso. sí. Y también es humano, ¿no? Porque Está pasando con las vacunas, ¿no? Bueno, si tú tienes la oportunidad de vacunarte antes, venga, no lo harías tal. Vale, pues gracias a estos señores, ayer murieron una cantidad de personas que no debieron haber muerto, ¿no? Que debían estar aquí con nosotros, cuidando de sus hijos y sonriendo, o escribiendo, haciendo música, poniendo ladrillos, viviendo, joder. Cago en su puta madre. ¿Qué pregunta? Sí. ¿Qué es el éxito, Lichis Padri? Ahora que hablábamos un poco de tú, mucha gente que estará viendo este programa, eres consciente, creo que va a ver este programa, hay gente que te reconocerá, evidentemente, por tus años mozos en los que aparecías en todos lados, ¿no? Básicamente. No había un sitio donde no apareciese la cabra mecánica, ¿no? Y tal. Pero bueno, todo aquello quedó atrás. Pero tú eres una persona precisamente que puedes hablar con conocimiento de causa de lo que es el éxito, conocido el éxito estándar, ¿no? Lo que la gente llama éxito, que es un poco ser popular, bueno, en tu caso no sé, pero bueno, manejar el dinero suficiente como para estar bien, tener fama, tal y cual. ¿Es eso el éxito, Lichis? En tu caso, ¿o qué es el éxito? No, eso es la fama o la consecuencia del éxito. A ver, podríamos hablar de realización, ¿no? ¿Qué es la realización? Todo el mundo quisiera tener la fortuna de poder dedicarse profesionalmente, ya que tiene que trabajar, a algo que le llenara. Bueno, hay gente que prefiere que le toque la lotería y no lo haga, también está bien. Pero hablo del grueso, ¿no? De la tropa. Y todos ambicionamos eso, y gracias a eso poder llevar una vida digna, poder llevar adelante las contradicciones que te plantea la vida con la mayor dignidad, vivir, envejecer y morir y reproducirte, ¿no? Eso es el verdadero éxito. El resto es una distorsión, como una especie de saturación, ¿no? Te puedes meter más chicha. Y todo, claro, y todo evidentemente se distorsiona. Y cada uno habrá tenido su experiencia. Yo, la fama y el éxito, o sea, no el éxito, la fama o el esto, me dieron muchas cosas buenas, pero las pagué muy caras, muy caras. No me quiero victimizar, seguramente fue culpa mía. A mí no me gusté cuando estuve allí, no me gusté a mí mismo sobre todo. No me gustó lo que vi, pero sobre todo lo que no me gustó fui yo en aquel momento. Y lo pagué muy caro, y me he tirado muchos años, incluso ya cuando me retiré de allí, todavía el goteo de aquello lo he ido pagando de manera que ahora no viene a cuento contar, pero han sido durísimas. Y ahora ya por fin empiezo a encontrar una paz. Yo en ese momento, cuando todo esto ocurrió, habrá quien piense, y seguramente haya también una parte de razón en ello, ¿no? No sé exactamente si fui yo el que dijo que no y se fue, o aquello estaba ya a punto de decirme y di un puñetazo en la mesa y dije, no me echas tú, me voy yo, ¿no? No lo sé. Como en las relaciones a veces, ¿no? Cada otro sí, te lo hueles. Pero sí es verdad, no, que yo ya no me veía ahí, no me gustó nada lo que estaba viendo, y en mi entorno profesional, y decidí que me quería ir. Y dije, bueno, voy a jugar las cartas que buenamente pueda. Afortunadamente pude ir comprando equipo para montar un estudio. Bueno, con el tiempo también incluso compré una furgoneta. O sea, me organicé un poco para sobrevivir y empezar a trabajar yo, solo. Y
sabiendo que cualquier giro en lo artístico y en lo personal no iba a ser bien acogido de entrada, y que además había una imagen muy estereotipada sobre mi persona y mi trabajo que iba a ser prácticamente imposible cambiar. Prácticamente imposible, y a fecha de hoy todavía sigo en ello. Y eso, ¿te importa tres carajos? ¿Te importa lo que piense la gente? No, pero, oye, tu trabajo de cara a la gente, ¿no? Seguramente me daría igual, si sirviera hamburguesas, no Sí. podría decir que me da igual que la gente me vea sin afeitar o... ¿no? Sí, porque yo, por ejemplo, si yo fuese Lichis, no sé cómo tú estarás, yo estaría muy cabreado de dar carpetazo a todo aquello de la cabra y tal, sacar un disco como modo avión, que me parece, no es porque esté delante, me parecen los demás también, pero hablo de modo avión porque es la ruptura de... ¿no? Ese disco es brutal. Y que tú vengas del proyecto que venías tal igual y sacas un disco como modo avión que parece que... Ya, pero es que eso es lo que me pasaba con la cabra. ¿Qué conoce la gente de la cabra? Un disco. Sacamos 7. Nadie se acuerda de los otros discos. Sí, ahora sí que hay éxito, y esto me pasaba con la cabra. Yo recuerdo sacar el primer disco Cuando me suenan las tripas en el año 97. Tuvimos una buena acogida, sobre todo entre la crítica, y hicimos un pequeño público, éramos un grupo medianamente, bueno, estábamos allí, sin grandes alardes, pero estábamos. De repente saqué un segundo álbum, cabrón, que era un cambio radical respecto al otro álbum, y me cayó una encima que no te puedo ni contar. De repente, como a Dylan, claro, le pasó a Dylan. Y de repente con los años ese disco fue el mejor disco que has hecho en tu vida, porque esto sí tal. Luego saqué Vestidos de Domingo, y los que habían escuchado Cabrón y escucharon esto, entonces te has vendido a la radiofórmula, cuando fue en realidad al revés. Se ha escuchado cada tipo de perdón, tengo que opinar respetar las opiniones de los demás, pero en este caso me parecen gilipolleces, ¿vale? Y lo tengo que decir así. Y me han pasado siempre. Incluso cuando empecé con la cabra, los músicos con los que yo tocaba, a veces tocaba de bajista muchas bandas de blues o en diferentes bandas, ¿no? Cuando pasó todo esto de repente de los 50 años atrás, no todos, pero mucha gente como, bueno, ¿esto de qué va? O sea, hagas lo que hagas, ponte bragas, como decía Almodóvar, ¿no? En sus pelis, sí. Y tal. Si eres inquieto y tu modo de entender las cosas está en los cambios, en los nuevos estímulos, pues seguramente se juega en tu contra, ¿no? Y bueno, no me mosqueo, hace tiempo igual me enfadaba, yo ya no me enfado con esto. Ahora mismo, estos últimos años ya, por ejemplo, mis discos en solitario, seguramente también gracias al disco que grabé con Rubén, están empezando a tener acogida ahora, 6 años después, ¿no? Y seguramente si yo volviera con la cabra, estos discos ahora serían los mejores discos que he hecho en mi vida, y todo lo que he hecho antes era. En fin, yo qué sé, es parte del juego, ¿no? El fan entiende también la música así, ¿no? La música toca muchas cosas sensibles en la gente, toca el corazón de las personas, entra dentro de sitios que a veces nos llevan a joder. Y a veces ese tipo que te ha tocado tanto necesitas también abofetearlo, ¿no? Y que caiga y pisotearlo, ¿no? No sé, yo he visto también el ejemplo en muchos artistas que ahora mismo vuelven a ser reconocidos, han pasado muchos años. Como si fuese un sentimiento de posesión del fan, ¿no? Sí. Hacia el artista, ¿no? Claro, ahora de repente has acabado el book y ahora te vas a la universidad, pues te van a caer las inocentadas y tal. Necesitas pasar por una época así en la que se te machaque, se te humille y toques fondo y caigas para que te vuelvan otra vez a respetar. Es parte del juego, es duro, pero hay que aceptarlo como es. Decía el otro día hicimos una entrevista a Julián Maeso, el organista total, y lo hicimos ahí en la fundación. Bueno, ha hecho una exposición muy chula que se llama Alma Sonora y tiene todos sus cacharros, ¿no? De recopilado, de órganos y tal. Bueno, en la entrevista, una de las cosas que me llamó la atención, que es curioso, pero no lo había reflexionado, pero es verdad, él decía que incluso a la industria le interesa generar esa distancia entre el fan y el artista, y que eso es marketing un poco de la industria, ¿no? Entonces, esos artistas que rompen esa barrera, parece como que dejan de... Bueno, ha habido épocas, desde estos últimos años, por ejemplo, se lleva mucho el buenismo, ¿no? El artista es que es muy majo, joder, hace una música horrible, ya, pero es muy majo, ¿sabes? Y ahora el majismo
sobre todo en estos tiempos me venían 3 o 4 nombres, menos mal que... Sí, bueno, no lo vamos a decir, ¿no? Pero esta pobre gente a la que no le dejan disfrutar de su éxito, me parece que están obligados a colaborar en todos los discos y a pedir perdón, déjale, déjale, ya que, de verdad, tío, ¿cómo somos, no? Y bueno, ahora se ha llevado mucho eso. Yo que soy muy estrafalario en el escenario, me decía la gente, digo, es que tío, joder, yo he crecido con una generación en la que el artista se tenía que vestir de otra manera, pero también en esa generación el público también lo hacía, en el punk, en el mod, en la música mod, sí, en todo esto, ¿no? El espectáculo estaba tanto encima del escenario como debajo, ¿no? Ahora estamos todos más uniformados, ¿no? Quizá la nueva música adolescente que está trayendo esto de vuelta un poco es el reggaetón, ¿no? O el trap, ¿no? Que ya empiezan a llevar una imagen más tal. Sin embargo, los fans siguen vistiendo todos como esta gente que va con la gorra así calada para darte miedo en un cruce, ¿no? Y tal, que eso que es lo que se suele hacer cuando eres joven y adolescente, tratar de intimidar, ¿no? Es parte del juego, ¿no? Lo que también intentábamos nosotros llevando el pelo largo y este tipo de mierdas, que ahora alguien no se lo cree, pero en aquella época intimidaba mucho. Y dábamos mucho miedo, entonces, pobre gilipollas. Los melenudos, ¿no? Claro. Los melenudos. Y eso te digo, ¿no? Que sí, a veces sí echo de menos eso. Yo, por ejemplo, en el escenario a título personal intento, de repente me pongo un traje amarillo pollo o un traje tal, y mis conciertos suelen tener también una parte de humor y de procacidad y de tocar los cojones un poco, pero también porque crecí con eso, ¿no? Y a mí me refresca. Seguramente me fuera mejor no metiéndome en tantos fregados, porque ahora, como te digo, es lo que se lleva, ¿no? Hablaba ayer en un programa en Radio 3 de esto, ¿no? De la política y la música. Digo, sí, digo, no, los músicos no somos nada valientes con esto. En el fondo, a ver, si hay una causa en la que hay un cierto consenso que nos hace parecer, encaja con el personaje que queremos vender, cierto progresismo guay y tal, no sé qué, y vamos todos, sí, y también va un progresismo universal que no va a levantar demasiadas ampollas, no ahí sí estamos, pero abanderar alguna causa que no sea tan popular no la abandera nadie se mete en ese fregado, porque además ahora nos pasamos los mismos ahora mismo somos vendedores de nosotros mismos, estamos todo el rato tratando... perdón por extenderme con esto, ¿no? Las redes sociales han abierto la fama, me preguntabas antes por la fama y el éxito, han abierto esa ilusión al ciudadano de a pie. Ahora todo el mundo vive la ilusión de ser famoso, de que cualquier cosa que haga sea relevante. Sí, exactamente. O de cualquier cosa que haga, de repente puede importar a alguien. Ah, mira, lo que como parece que tiene 50 likes. Es un poco eso, ¿no? Y por eso han tenido tanto éxito. Ha democratizado esa fórmula del éxito, ¿no? Y de alguna manera también la gente está viendo que había un precio a pagar por aquello. Y los músicos estamos también aquí. Y de hecho muchos músicos, ahora mismo que la mayor parte de ellos no tienen el apoyo de una discográfica ni de nadie, se han pasado toda la vida vomitando mierda sobre las discográficas y sobre la industria y están funcionando igual. Lo que pasa es que lo hacen ellos. Entonces son ellos los que se autocensuran. Son ellos los que no corren riesgos en el siguiente disco porque ya tengo un público aquí pillado y no lo quiero perder. No, ya eres comercial, claro, ¿no? Ya eres mainstream, a tu manera. Mientras de repente el indie se ha ido a las multinacionales, ¿no? Es todo muy gracioso, ¿no? Antes todas esas cosas que tú achacabas a la industria, como que eran los malos que no te dejaban ser el rebelde y tal, sí, cuando tú eres industria empiezas tú mismo a autocensurarte, ¿no? Porque lo que dices tú, al final hay que comer, ¿no? Entonces es la putada entre el arte y las lentejas. Cuando se mezclan las dos cosas... claro, es lo complicado, ¿no? Moverte en esa y es durísimo, ¿eh? No digo esto como crítica, perdón, que nadie por favor se moleste por esto que digo, es que lo entiendo, o sea, hay un deber sagrado, y yo tengo aquí a mi familia, un deber sagrado que es comer, tener un sitio donde cobijarse y dar la mejor vida posible que puedas a tus hijos, a tu manada. Si no, nos estamos engañando, ¿no? Mira, hablando de esto, voy a pasar la segunda prueba documental que tenemos. Ajá. Y bueno, te voy a enseñar. Te decías, hay que dar de comer a la manada. Quería regalarte esto, ¿eh? No sé si te lo recuerdas. Ah, sí, claro. ¿Te suena? Este es mi chiquitín. Este chiquitín. Sí, sí. Nos dejó a todos, ¿no? Ya. Es que para él esto es natural, o sea, como él ha crecido, yo nunca a ninguno de nuestros hijos les he obligado a tocar nada, ni tal. Ellos suben aquí. Si quieres tocar, ¿puedo sentarme a tocar el piano? Toca. Y nada si quieres pintar o quieres haz lo que quieras. Yo nunca les tal. Y para Miguel, que es el chiquitín, esto lo tiene desde que era pequeño. Subí aquí, siempre ve grupos grabando, gente que viene a tocar.
para él es como, bueno, supongo que él piensa que todos los papás del mundo hacen eso. Claro. Entonces él, de repente voy a tocar y es como, papá, ¿dónde vamos a tocar? No, él no se sube al escenario pensando que haga nada. Ya, De hecho, le sorprende cuando ve que la gente se queda, ¡ay, mira! El tío, ¿no? Sí, porque el tío lo hizo con una naturalidad y Claro, la gente está ahí flipada. para él es normal. Él se acercó allí Y fíjate, es un niño súper tímido. Sí, 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 sí. Le cuesta mucho relacionarse con otros niños, es un tipo así muy tal, pero de repente agarra un esto y tal, y es su juego a lo que juega todos los días, está todos los días, bajas al salón, habrá una guitarra infantil y está el tío ahí y cantando y compone sus canciones. Con toda naturalidad. Con toda naturalidad. Él además yo creo que entiende que lo que cantamos debe ser fruto del momento y tal, entonces él entiende esto, coge la guitarra y empieza a imaginar frases, pilla una frase que ha ido por aquí, otra cosa que tal, improvisa, escribe sus canciones, algo normal en él. Qué bueno. Porque tú, Lichis, si tuvieses que... No te digo reprochar, porque no es reprochar, sino ¿qué crees o qué te hubiese gustado que hubiese tenido tu infancia o haber tenido en tu infancia que no tuviste? Dices, joder, no hubiese podido tener esto. O no tienes ese reproche hacia tu infancia. No lo sé, yo nací siendo hablaba esto con mi hijo porque me recuerda mucho a mí, en mi caso era todavía Claro, más es que exagerado. en tu caso también, si tu padre era también artista y tal, lo tenías un poco más... Sí, yo lo único que hubiera cambiado de mi infancia es la tristeza por la incomunicación. Tenía unos problemas de comunicación enormes, muy serios, severos, y que en aquel momento entiendo que si hubiera vivido en la sociedad actual, seguramente alguien me hubiera echado un cable. Desde el mismo colegio hubieran dicho, oye, Sí, antes era el niño es tímido. el niño es tímido y ya está. Se lo solucionaba así. Y sufrí mucho, eso no tuve una infancia muy feliz en ese sentido, porque además me costó mucho desarrollar las habilidades sociales, entender el lenguaje social, aunque sí lo entendía, quizá tenía una sensibilidad muy acusada que me hacía ver detrás de cada frase, de cada gesto, lo bueno y lo malo. O sea, para mí eso era leer un libro abierto y eso te... Uf, porque no puedes discriminar, ¿no? Percibes todo con una intensidad que no te permite relajarte nunca, ¿no? Y lo pasé mal, eso es lo único que hubiera O sea, cambiado. en el cole no era el que levantaba la mano para ser delegado de clase, ¿no? No, o podría ser de repente el payaso de la clase, como podía sí, ser esa, ¿sí? Era Bipolaridad. todo bipolaridad absoluta, ¿no? Pero me costaba mucho tener amigos y socializar y esto con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Que de los que no vamos a hablar, porque tampoco es el día ni el lugar, pero bueno, sí es lo único que hubiera cambiado. Y poco más, la verdad que en el otro sentido mis padres fueron siempre muy cariñosos y muy atentos. Bueno, no lo sé, y vivían más o menos bien, como se vivía en aquella época, cuando lo que se llamaba clase media, ¿no? Íbamos cogíamos el coche para hacer el viaje en verano, teníamos un utilitario en el que entrábamos 60 Cuando todo el mundo tenía un Citroën o un SEAT o sí, un SEAT, lo que cambiaban eran los colores. Nosotros íbamos 7 en un 127, íbamos con la tartera, no se podía parar a comer en ningún lado, ir a comer un menú en restaurante era un lujo, la televisión en color la veíamos en casa de mi abuelo, nosotros teníamos una en blanco y negro cuando ya casi todo el mundo la tenía en color, vivíamos en un piso en un barrio obrero en Aluche. En aquellos momentos eso era llevar un nivel de vida alto, muy alto además. Y ahí viví y fui muy feliz. Y de las 5 décadas que ya has vivido, ¿no? Si las dividimos las 5, ¿qué década es para ti la que te quedarías, embarcarías? La que me quede por vivir, siempre... Sí, no, me refiero que sí. Yo creo que donde más feliz fui, o donde más, fue de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. En cada época he tenido momentos, pero la está verdad... un poco paneado todo. Sí. Yo ahora me siento muy feliz, no soy completamente feliz, te quiero decir, he vivido momentos en los que de repente, por ejemplo, tener a mis hijos me ha cambiado la vida. O sea, en ese sentido, en lo personal, ahora soy más feliz de lo que he sido nunca, pero también he atravesado y atravieso momentos muy duros a veces en lo profesional o en lo puramente material, ¿no? Eso es complicado llevarlo y a veces eso también estropea, no sé.
cada época ha tenido sus pros y sus contras, ¿no? Sí, últimamente me voy sintiendo cada vez más en paz. Así que si pudiera decir en qué momento me siento más en paz o más, más en eso, en paz con el discurso de la vida, es ahora. Siempre hacemos esta pregunta a toda la gente que traemos aquí a Mundo Quilombo. Imagínate que son las 4 de la mañana y llevas un cadáver en el coche, ¿no? ¿A quién llamarías para enterrarlo en este momento? A nadie, no sé que, y esto no lo digo con... He sido siempre una persona muy confiada y he querido mucho en los demás, y esa ha sido también otra de las cosas que he pagado caro, y cuando me tocó la fama además ese componente fue todavía más duro. Hay cosas en las que sé que, amando a la humanidad, y no me hace tener una visión mala del prójimo, hay cosas en las que no puedes confiar en los demás. Hay momentos en los que uno debe estar solo, y hay marrones que hay que comerse solo. Si tienes un cadáver en el maletero, es tu puto marrón. Es tu puto marrón. Y sobre todo, intenta, si no quieres terminar hecho un lobo solitario, odiando a todo el mundo y amargado de la vida, intenta no confiar demasiado en los demás. Intenta entenderlos como son, pero no confiar o esperar demasiado de los demás. No te hagas grandes expectativas, claro. Y no tendrás grandes... Sí. ¿no? Claro, Aunque es un poco triste, ¿no? Un poco... No, es verdad, pero no. En absoluto, no. Para nada. Disfruta de la gente de otra manera, ya. ¿Sabes? Y también liberas a la humanidad de un peso hacia ti que no tiene por qué tener, ¿no? Esto sí, espera solidaridad. Esto también vale para el amor, supongo, ¿no? Sí, claro. Claro, sí. No esperes demasiadas cosas, limítate a amar la cosa como es. Acostúmbrate también a que seguramente tu pareja no es la persona que vaya a cumplir todos los requisitos de toda la lista de tus ideales y de tus tal. Intenta aceptar las cosas como son. Y luego te digo, ¿no? Y cuando llegan marrones importantes y tienes un cadáver en el coche, amigo, replantéate tus cosas. Tira el puto teléfono y apechuga con lo que tienes, tronco. Déjate de historias. Perfecto. ¿Rolling Stone o Beatles? Joder, qué pregunta. Me gustan mucho los dos. Soy muy de Beatles, evidentemente tiro más de Beatles. Pero de repente hay discos, el otro día me lo compré cuando salió la edición en el país, el Beggars Banquet, y que para mí, recuerdo que de joven me grabaron de los vinilos y los conservo todavía en la cinta, suena del carajo. El Beggars Banquet y Sticky Fingers, y joder, fueron discos que me cambiaron la vida. Voy por etapas, quizá yo soy muy de Beatles y de Dylan, ¿no? Que son las dos cosas que podría decir que me marcan más. Además se te nota cuando compones no puedes olvidar. No, hace tiempo ya que dejé de luchar contra ello, digo, y además entiendo que supongo que la gente no verá en esto en mí un gesto de soberbia, ¿no? He elegido dos referentes que están tan al margen de todo el mundo, que creo que más que indignación lo que despierto es compasión, ¿no? Es decir, bueno, yo elegí a David Summer, no sé, sí, tampoco... Bueno, todo en su sitio, pero, todo en su sitio está bien. Y ahora, mira, de estos cuatro personajes, sé que eres atlético, yo también, ¿vale? Te doy 4 personajes. Oblak, yo creo que ya sé quién vas a elegir, pero bueno, Oblak, Coque, Joao Félix o Suárez. Yo me estaba acordando el otro día de dos referentes que creo que se nos ha olvidado a los atléticos. Uno es Jimmy Floyd Hasselbaink. Oh, que bueno, creo que fue la temporada incluso en la que bajamos a segunda, fue máximo goleador. Ese hombre se cargó el proyecto a las espaldas él solo. Creo que fue Pichichi ese año. Sí. Y este hombre acabó además llorando y tal. Fue un tipo que vio que el barco se hundía y fue el capitán que tiró de aquello. ¿Te imaginas ese tío en el Atleti de hoy? O sea, es que él es la esencia del Atleti. Ese es para mí un referente muy grande del carácter atlético, ¿no? Y creo que lo recordamos poco. Y Quique Sánchez Flores, como entrenador, que fue el que... En el preludio aunque Simeone se lo ha currado como tal, le quitó el polvo al mueble. Él se lo dejó en bandeja, quiero decir, en bandeja, entre comillas, pero le metió ahí, le echó tal, empezó a volver a sacar el carácter, ganamos aquella primera UEFA y tal, y recuperó el carácter del equipo, ¿no? Y ya de repente cuando llegó Simeone ya había un hilo del que tirar. Evidentemente ha tirado con una fuerza inusitada y nunca vista, ¿no?
pero sí son dos tipos que a mí como atlético me gusta siempre recordarlos. Tienes claro que esta liga va a ser nuestra por una razón muy sencilla, porque esa va a ser la primera liga de la historia sin público. Sin público. si alguien va a ganar una liga rara, está Sí. claro que esta Joder, me hubiera gustado mucho, sobre todo por Luis Suárez, que hubiera vivido, o sea, el cariño y la conexión que además, yo ya lo veía cuando jugaba en el Barça, digo, este es un jugador muy del Atleti, no sé qué hace aquí. Pues bueno, está aquí porque es muy bueno, pero este tipo debería estar en el Atleti, es que es un carácter, o sea, es un equipo hecho, y creo que ha llegado ahí, no ha hecho falta hacerle un equipo para él, es que el equipo se le ajusta como un guante. Y echo de menos esto, ¿no? La relación recíproca de entusiasmo que había ahora mismo entre la grada y Luis Suárez, ¿no? Que eso, joder, espero que el año que viene vuelva a público a los estadios y se quede Suárez, porque eso va a ser una historia de amor inolvidable, vamos, para los dos. Vamos a soñar y vamos a esperar que sea en finales de mayo o primeros de junio cuando acaba la liga. Bueno, vamos por soñar. ¿Sabes? Por soñar que no quede, pero bueno. Y no te voy a robar mucho más tiempo, Sí. Miguel. Tengo aquí un regalo más, este es un regalo ostentoso, no sé, me da esta vergüenza, no sé si sacarlo en la cámara, yo te lo voy a dar y luego ya vemos si cortamos o no. Bueno, las tres cosas que te he traído, la acuarela de la chica, la foto es, bueno, es mi pequeña, sabes que estamos jodidos de mandanga y es lo que he podido traerte. Maravilloso. Y tengo un amigo que vino a verte, estaban en primera fila cuando tocaste en el Barty. Él no era lo típico, que él no era muy fan tuyo, ¿vale? No sé si era más la mujer, estas típicas cosas que pasan, y él fue y tal. Y ¿sabes? Bueno, ahí nos ganaste a todos. En el concierto de este verano, la verdad que nos ganaste a todos, ¿no? Por muchos motivos. Y entonces, él me ha dado este regalo para ti. Qué guay. Y entonces, esto es un regalo ya de nivel, ¿eh? Ajá. Vamos a ir un poco haciendo el unboxing, ¿se llama esto? ¿Cómo se llama? Unboxing, ¿no? No sé luego si me dejará tal. Verás tú que... nivelaco. Dios mío. Fíjate lo que tenemos aquí, ¿eh? Oh, Dios mío. Esto es... Joder, no son del mercadillo, ¿eh? Qué guay. Hostia. Qué maravilla. Hostia, ¿Ahí qué lo bien. tienes? Sí, señor, tío. Joder. Estos son fan, Qué guay, Miguel, tío. esto no es para que... Me lo voy a poner ¿vale? ahora mismo. Y entonces, tío. con las gafas puestas, que nos vamos a ir con ellas puestas, Sí. te voy a hacer la última pregunta. Venga. Qué Tú guay. eres Oye, más. ¿cómo se llama el chico? Luego te lo digo. Ah, vale, porque vale. es de esta gente, ¿ves? Es Que ese prefiere- carácter que me mola a mí, que no le gusta la ostentación. Bueno. O sea, Bueno, él no quiere... ¿vale? Gracias, amigo misterioso, de Exactamente, verdad, qué ¿vale? guay. Tú, cuando en tus tiempos mozos o tal, ¿eras más de barra, de bailar o de la putivuelta? De barra. De barra. De barra, sí. De hecho, he escrito mucho en las barras. Me gustaba mucho. Bueno, ya te digo que si fui de pequeño solitario, de mayor en manera también lo soy, lo necesitaba. Entonces, hace tiempo cuando mi hígado me lo permitía, me gustaba ir a los sitios, a los bares, sentarme un fin de semana, sentarme en un bar, en un garito de copas, escuchar qué escuchaba la gente y ser un poco el observador. Me sentaba desde mi pequeña atalaya de la barra, entablaba una buena relación con la camarera, sin ser pesado y siendo amable para que me cuidara. Me ponían de beber, tenía mi libreta de notas, iba tomando notas, iba mirando. En ese sentido he sido muy voyeur. Y, por ejemplo, el segundo disco de La Cabra Cabrón está escrito así, es un retrato. Por eso siempre digo que nunca me he sentido identificado con el personaje de la cabra, porque en realidad lo que había era como una interpretación escrita en primera persona sobre la realidad de la noche que me rodeaba, porque en realidad era lo que yo me dedicaba y cada vez además que salía de la barra siempre salía muy escaldado, así que creo que podría haberme quedado allí. Pues ha sido un placer, Miguel, volverte a dar las gracias y que estas cosas no solo hacemos un programa de YouTube, sino que nos alimentan sinceramente el alma, es un poco el leitmotiv de esta iniciativa que hemos tenido y que nos abras tu casa y hemos estado muy a gusto, espero que tú hayas estado a gusto y nada, ahí tienes la cámara que quieras si quieres decir vender algún producto, decir alguna gilipollez o algo interesante. Nada, me llamo Lichis, vendo un Opel Corsa, podéis poneros en contacto conmigo a través del programa. Muchas gracias a todos. Gracias.